Mariano, en los últimos años la neurociencia ha hecho mucho aporte sobre técnicas o sobre estudios que hablan de la posibilidad de innovación, de la creatividad. ¿Esto quiere decir que uno puede aprender a ser más innovador, más creativo? Se pueden aprender algunas herramientas que promueven la innovación, como cualquier otra disciplina humana. Es decir, vos puedes aprender a jugar al fútbol, puedes aprender a leer, puedes aprender a hacer matemática. También puedes aprender a ejercitar una forma del pensamiento que sea más innovativo. Lo que no hay son recetas muy sencillas. A veces la gente quiere una especie de consejo que inmediatamente te vuelva una especie de un as de la creación. Y yo desconfío me parece que hay mucho también vendedor de buzón. El aprendizaje a ser más creativo es un aprendizaje laborioso que requiere tener un montón de herramientas, no solamente un cambio de actitud, sino que requiere un montón de herramientas para poder construir en el proceso creativo. ¿Y cuánto pesa el ambiente en el que uno se desempeña para desarrollar la innovación? ¿Hay ambientes que la impulsan, hay ambientes que la frenan? Seguro, es decir, hay mentes que son más tolerantes con el pensamiento creativo y por ende, evidentemente, la impulsan. Lo que no hay otra vez es, uno piensa a veces que uno genera un ambiente distendido, relajado, y la creación surge de eso como si fuese agua saliendo de un pozo, y eso no es así. Es una especie de concepción rara de la creatividad, que uno imagina la creatividad como una especie de espacio de volver a ser niños de alguna manera, como uno dice, bueno, rompemos las barreras, te dejamos un poco no restringido, y con eso va a emanar creatividad. Eso no pasa. Lo que sí es cierto es que ambientes en los cuales se promueve cierto intercambio de ideas, ambientes en los cuales hay más libertad de aceptar ideas innovativas y hay menos represión a eso, ambientes en los cuales se dan herramientas para poder pensar creativamente, seguramente catalizan la creatividad. Entonces, dicho corto, hay ambientes que favorecen, pero no hay ambientes que per sí garanticen un espacio creativo. En esto hay un cierto prejuicio a favor de que el ambiente Google era el lugar ideal para ser creativo, innovador, y ahora se empieza a hablar de cómo hay disconformes en Google, cómo hay gente que trabajaba en Google, joven, y que se va. Sí, pero más es ese, hay un problema siempre en tomar los ejemplos exitosos y construir a partir de eso. Es como que yo te diga, agarrar la trayectoria de Messi y fíjate lo que hizo Messi y presuponer que alguien porque va a replicar su trayectoria también va a ser Messi. Es decir, Google fue un montón de circunstancias, el tiempo justo, una cantidad de coincidencias y además seguramente de vuelta a un ambiente de juego lúdico que promovió cierta forma de composición o cierta forma de creación intelectual. Pero yo creo que nos equivocamos si tomamos las dos o tres experiencias exitosas en cualquier dominio de la vida, sea en el dominio empresarial, sea en el dominio del arte o en el dominio del deporte. Las excepciones o los genios o las situaciones tremendamente excepcionales me parece que no sirven para construir la norma. Entonces, yo creo que esa sobrecarga de esa imagen que uno tiene de Google con el pelotero y de vuelta uno piensa que bueno, yo me armo mi pequeña empresita, pongo un pelotero y va a ser un gran éxito, y eso evidentemente no funciona. Para que sea un gran éxito tienen que haber muy buenas ideas, tiene que haber gente, la gente que hizo Google eran tremendos programadores, tenía una cantidad de recursos enormes, además de tener un pelotero, tenía una cantidad de recursos gigantes, eran gente muy agresiva que tomó riesgo, era gente que estaba más en el momento correcto, en la situación correcta, es decir, que tuvo además de todos los méritos que tuvieron, sin duda tuvieron suerte, y entonces pretender extraer de eso un ícono, que es el ícono del pelotero, y pensar que eso per se para garantizar la creatividad, me parece que es un ejercicio que no es muy útil, que no ayuda. ¿Y cuáles herramientas sin desarrollarlas son herramientas que promueven estos ambientes favorables a la innovación? Mira, la innovación tiene una cantidad de componentes. El primero son las herramientas para componer. Es decir, la creatividad, creo que la metáfora de recombinar piezas de un Lego es una metáfora útil. Es decir, cuando uno es creativo uno no se inventa piezas. Ya tenés los recursos, tenés un lenguaje, un creativo visual, por ejemplo. Ya tiene un cierto trazo, una cierta pluma, una cierta manera de dibujar. Lo que puede pensar es cómo recombinar esas herramientas que tiene para hacer algo nuevo. Entonces el primer ingrediente y es básico es que tenés que tener esos recursos. Es decir, un futbolista puede ser creativo si tiene técnica, un músico puede ser creativo si tiene técnica. Si no tenés eso, pretender, ahora que es algo que está muy de moda en lo pedagógico, que sin recursos vos podés ser creativo, es un despropósito. Entonces, la primera herramienta para creatividad es dar recursos a alguien para que pueda recombinarlos de manera adecuada. El segundo es importante, es la atención. Es decir, hay algo en el pensamiento innovativo, en el pensamiento original, que tiene que ver con llevar la atención a lugares donde la atención no suele estar. Es decir, eso tiene que ver a veces con el darse cuenta de algo que estaba ahí pero que uno no había visto.
Y se trabaja eso, como todo, uno puede trabajar a dirigir la atención a cosas más amplias, a cosas más estrechas, a cosas fuera del lugar común. Y lugares que un poco te dan ese tiempo para sacar la atención de lo más inmediato son lugares que promueven la creatividad. Un tercer componente que es importante en el proceso innovativo, en el proceso creativo, es lo que se llama típicamente la incubación, que es una vez que tenés una especie de preludio de idea, hay que dejarlo trabajar un poco en desorden, hay que dejar un poco trabajar a veces en el sueño, a veces en el pensamiento desordenado, a veces ahí es donde aparece la parte más lúdica del proceso creativo y tiene que haber ambientes que de alguna manera den tiempo para eso. Es decir, lo que es común a todo esto es que la innovación requiere esfuerzo, es decir, no sale gratis, que es algo que mucha gente piensa, y segundo, que requiere de alguna manera desligarse de lo inmediato. Si vos estás en una situación en la cual todo el tiempo tenés que estar respondiendo a cosas urgentes e inmediatas, es muy difícil en ese nicho ser creativo. Por eso hay empresas, sobre todo las que trabajan en innovaciones disruptivas, que separan equipos, ¿no? Que tienen un equipo para el día a día y otro equipo para que pueda pensar más a largo plazo. Sí, bueno, por eso la segregación puede ser en gente que ocupa uno y otro, o en la misma persona, que por ahí es más idóneo, que tiene ciertos días, ciertas horas, ciertas semanas, cierto tiempo, en el cual quizás se desliga de lo inmediato y hace algún ejercicio de refocalización, de reconcentración, de repensamiento, de dejar incubar algunas ideas y de ver qué emana de eso. Después, la última parte que es muy importante en el proceso creativo es la evaluación. Otra es porque uno piensa como innovar es bueno per se, y eso no es así, porque yo puedo tener una idea que es completamente original, pero que no sirve para nada, es malísima. De hecho, la mayoría de las ideas originales no sirven para nada. Entonces, la último ingrediente que es muy importante de la creatividad es el filtro. Es decir, y eso, otra vez, uno lo desestima, porque uno dice, bueno, hagamos un brainstorm, tiramos un montón de ideas. Bueno, ahora aparte ya tiramos 270 ideas. ¿Qué es lo que distingue a la persona que le va a ver muy bien o a la empresa que le va a ver muy bien? Es elegir de todo ese repertorio de ideas cuál es la que es realmente potente. ¿Y eso quién te lo enseña? Eso te lo enseña una intuición, un conocimiento, un entendimiento del mercado en el cual estás trabajando. Entonces, de vuelta, eso son todas formas de sabiduría que interactúan en un momento más desordenado del proceso creativo. Muchas gracias.